Hola mi gente linda, mi gente hermosa. Hace día hablamos de la gran ideota de Nicolás Maduro al vender las acciones que tenía en República Dominicana y la pérdida que esto implicó. Bueno, vamos a hablar de otra pérdida que le descubrimos al régimen, otro de esos negocios inteligentes, porque de inteligente no tiene nada, donde en vez de obtener una ganancia, tuvo una pérdida. Pero no fueron 3 lochas lo que se perdió, no, señoras y señores, estamos hablando de 260 millones de dólares. Repito, 260 millones de dólares. ¿Cómo fue esta pérdida? Bueno, eso fue tras una oscura operación de PDVSA para intentar canjear petróleo por alimentos. En una opaca transacción para evadir las sanciones que terminó con 2 empresarios perseguidos por la justicia chavista y generándole millonarias pérdidas al país utilizando a PDVSA. Un acuerdo de PDVSA con una empresa privada para canjear petróleo por alimentos de forma clandestina terminó muy pero muy mal para los socios privados de esa negociación. Esto lo informó la agencia de noticias internacionales Reuters, quien reveló cómo PDVSA entregó aproximadamente 6 millones de barriles de petróleo a una poco conocida firma llamada Supraquímic. El crudo estaba valorado aproximadamente en 260 millones de dólares y debía servir para comprar alimentos para los programas de asistencia de control social. CLAP. Así es, la misma que manejaba Alex Saab. No obstante, el arreglo se derrumbó cuando PDVSA acusó a 2 ejecutivos relacionados con Supraquímic de malversación de ingresos. Uno de los empresarios involucrados está a la merced del sistema judicial chavista. El caso también se presentó como el arquetipo de las maniobras ejecutadas por el régimen chavista para evadir las sanciones estadounidenses. Maduro, recordemos que Maduro retiene el poder financiándose en parte con comercio de petróleo poco transparente, o sea, de manera ilegal. Para eso la PDVSA chavista utilizó oscuros entramados societarios para transar con el petróleo venezolano en los mercados internacionales. Francisco Monaldi, experto en energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, dijo: es impresionante su capacidad de mutación para enfrentar las dificultades. Agrega que esa conducta convirtió a todo el comercio de petróleo venezolano en algo cada vez más opaco. Sobre el caso, también llama la atención la agresiva respuesta de la dictadura chavista hacia sus socios privados. José Ignacio Hernández, especialista en ley administrativa y regulaciones venezolanas de la Escuela Kennedy de Harvard, advierte que el principal riesgo de hacer negocio con el chavismo no es perder dinero, sino que va a terminar en la cárcel. La historia va así. El pasado 30 de marzo, las autoridades emitieron órdenes de captura contra el presidente de Supraquímic, contra Óscar García y José Llamosas, propietario de las firmas que vendían los alimentos. Ambos fueron acusados de peculado doloso propio y también les imputaron concierto entre un funcionario público y un contratista y asociación para delinquir. Reuters afirma que el paradero de García actualmente es desconocido. Por su parte, Llamosas estuvo preso por 3 meses antes. Quedó excarcelado el 2 de julio, en espera de juicio. El acuerdo entre PDVSA y Supraquímic comenzó con una solicitud del Ministerio de Alimentos. El objetivo del acuerdo era asegurar el suministro para el programa de reparto de alimentos y control social, CLAP. El contrato se firmó en abril del 2020 y estipulaba que Supraquímic recibiría hasta 5 millones de barriles de crudo por mes de PDVSA. A cambio,
esta empresa debía suministrar productos alimenticios por igual valor al Ministerio de Alimentos. Supraquímica también debía encargarse de vender el petróleo por su propia cuenta. La empresa recibió de PDVSA 6 cargamentos entre el 28 de diciembre del 2020 y el 10 de febrero del 2021. Exactamente eran 6.200.000 barriles, valorados en ese momento en $257.800.000. Todos los envíos zarparon en buques con destino a Asia, así lo reporta la agencia de noticias Reuters, citando las facturas y los documentos de envío de PDVSA y los datos que emitió Refinitiv Eikon. De lo que no existen datos es la cantidad de elementos que realmente entregó Supraquímica para los CLAP. Reuters cita una carta de Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, afirmando que Supraquímica no cumplió con su parte del acuerdo. Usted no ha honrado sus compromisos de pago según los términos contractuales establecidos y aceptados por su empresa, escribió el funcionario. Supraquímica no parece ser un fabricante de alimentos, es una mercantilista. Le compró productos a compañías propiedades de Llamosas, dice una fuente que conocía dicha transacción. Las empresas de Llamosas acordaron vender $80 millones en alimentos a Supraquímica, dijo la fuente. Solo entregaron $8 millones. Después de eso, el negocio se cortó, porque no recibieron más fondos, agregó la misma fuente citada por Reuters. A Llamosas lo arrestaron en una emboscada, una práctica común en la dictadura de Maduro para ejercer las retaliaciones. Lo convocaron a las oficinas de PDVSA y lo arrestaron en el estacionamiento de la compañía petrolera. Maduro, mientras tanto, recibió asistencia del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en abril. El régimen chavista llegó a un acuerdo con esa organización para entregar raciones mensuales a los niños en las escuelas. Escuelas que están cerradas, obviamente, por la situación del bichino. Entonces no sé cómo le irá a entregar alimentos. Pero bueno, las Naciones Unidas siempre ha trabajado en conchupancia con el régimen madurista. Suponemos que en algún momento tendrán que explicar también cómo fueron las cosas, cómo se están dando las cosas o cómo se van a dar. Lo que sí interesa en este momento es que hay un culpable. Imagínate, recibir 200 y pico millones y solamente dieron 8 millones del producto. Increíble. Solamente los inteligentes como Nicolás Maduro hacen ese tipo de negociaciones, como el que hicieron en República Dominicana. Compraron el 49% de las acciones en 130 millones y la vendieron en 88 millones. ¿Qué tal? Bueno, dime qué opinas al respecto. Este es otro entramado más del régimen chavista madurista. Gracias como siempre por quedarte hasta el final y vamos a hablar de la frase del día. Y la frase del día es la siguiente: el éxito no tiene nada de especial. El éxito solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Repito, el éxito no tiene nada de especial. Solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Las personas exitosas siempre tienen como característica la determinación y la perseverancia. A pesar de que las cosas se pongan oscuras, a pesar de que venga la tormenta, ellos aprenden a fabricar oportunidades en medio de la crisis. Necesitamos que la gente surja, necesitamos que la gente sepa lo que quiere en esta vida y empiece a luchar por ello. Recuerdo que yo siempre le he dicho a ustedes, uno no es culpable de nacer pobre, es culpable de morir pobre. Si usted no hace nada, si usted no se esfuerza por salir de la pobreza no tiene nada que ver con lo material. La pobreza comienza en una condición mental.
Si tu mente es rica, comienzas a producir, a emprender, a generar. Si tu mente es pobre, lamentablemente, seguirás conformista, te quedarás esperando que algún día te llegue el número de la suerte, te llegue la oportunidad que querías, un familiar, un tío lejano que te deje una herencia, como lo muestran las películas. Así que el éxito tampoco tiene nada que ver con tener dinero o propiedades. El éxito tiene que ver con eso, con cuando tienes problemas, salir adelante, buscar soluciones, generar estrategias, trabajar en equipo, coordinar. Bien, espero que te haya gustado la frase del día de hoy. Déjame tu comentario sobre el tema y sobre la frase. Te invito a conocer mis 2 páginas web, te las dejo aquí en la descripción. Te invito también a conocer mis redes sociales. Puedes seguirme en Instagram, en Twitter, en Telegram. Allí te dejo la información. Mis grupos de WhatsApp todavía están abiertos. Si deseas formar parte de alguno de ellos para recibir los videos que todos los días se suben a este canal. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Se te quiere mucho. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale clic a la campanita y selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones de lo que subimos a esta web. ¿Ok? Ahora sí, un abrazo.